un segundo porque así... Ahí está. Bueno, les damos la bienvenida a todos y todas las que están en este espacio y los que vayan entrando. Desde la dirección científica estamos muy contentos de contar con Tamara Dorgier en el espacio de las conversaciones online. No es el conversatorio, pero bueno, la idea es que sea una conversación en la que podamos todos intercambiar ideas, conceptos, preguntas, comentarios, pareceres. Aprovecho, antes de presentarla a Tamara, para contarles que tenemos varias actividades desde la dirección científica del Centro Oro para invitarlos, todas actividades que son también en vía online y gratuitas. Próximamente, el 15 de octubre, en el horario de las 12:30 también, vamos a recibir al doctor Rafael Paz, que va a hablar acerca de entre el pandemos y el pandemonio. Muy interesante también la propuesta, así que bueno, esperamos contar con varios de ustedes, todos los que puedan, y recordarles también que todas las actividades en las que quizás por alguna cuestión no puedan estar, luego están subidas en nuestro canal de YouTube, buscan en YouTube Centro Oro, y lo van a encontrar, y tienen todas nuestras actividades allí subidas y grabadas. Después, el 29 de octubre, que es un viernes, a las 19 horas, tenemos una actividad que también... Que está viéndose, el nombre sigue siendo el mismo, pero tenemos que ver cómo está armándose todavía. Bueno, tenemos una actividad del Foro de Clínica Psicoanalítica. Tamara me acota porque somos miembros de ese foro, y bueno, es algo en construcción, como se dice, pero bueno, nos invitamos a este encuentro que va a ser lo imprevisto, vicisitudes en la subjetividad. ¿Los invitados siguen siendo los mismos también? No sabemos. Estamos en eso. Bueno, les iremos anunciando entonces. Y después también quiero invitarlos a nuestra jornada anual, que va a ser el 4 de diciembre, en el horario de 9:30 a 14 horas. Es una actividad que organizamos junto con la Dirección de Docencia, en la que participan, además de egresar nuestros alumnos de la Escuela de Clínica Psicoanalítica, es una jornada en la que participan varios de los miembros de la casa, alumnos y recién egresados, y tenemos también un panel central en el que van a estar Susana Salce, Eduardo Said y Fernando Pequeño. Bueno, pasados estos avisos parroquiales, vamos a iniciar entonces la conversación con Tamara Dorgier. Bueno, Tamara es psicoanalista, miembro del Centro Oro, es también docente de la institución y supervisora. Tamara me pidió que haga una presentación muy escueta, así que bueno, esta es la presentación elegida. Y bueno, Tamara, te invito a que empieces con las ideas que pensaste para compartir con nosotros. Dale. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar a Débora Belmes, en representación de la Dirección Científica, que me convocó para esta conversación. Agradezco también todo el soporte del Centro Oro, que sé que es mucho para armar todo, así que muchísimas gracias. Y la verdad que cuando Débora me convocó en relación, por supuesto, a la práctica con niños, esa era la idea, y en relación a este tiempo especial, novedoso, que nos ha convocado la vida en este planeta, tenía que ver con la pandemia. Cuando tuve que ponerle un título, que lo estuve pensando, lo que yo puse y propuse como título era Relatos de la práctica con niños en tiempos de pandemia, digamos, el acuerdo con Débora. De esto se trata. Y el título que le puse es Bitácora. ¿Por qué Bitácora? Porque a mí me pareció interesante, además de que soy amante del cine y en particular me gustan mucho algunas de las películas que son para niños, y sabemos que los que las producen saben que los niños van de la mano, al igual que al análisis de niños, de algún adulto que lo lleva, así que hay que de algún modo hacer transferencia con esos adultos, igual que en el análisis de un niño, para que el niño vaya. Así que
nos convocan y recordaba la película, como la llamo, antes era la trilogía, ahora son 4, Toy Story, historia de juguetes, donde Buzz Lightyear tiene su bitácora como buen astronauta en el brazo, ¿no? Aprieta un botón y ahí le habla, y va diciendo todo lo que le sucede en este viaje interespacial, que es la llegada a la habitación de este niño Andy. Entonces esa es una de las acepciones de bitácora, que es el cuaderno, sea de papel, o el bloc de notas, si es en la tablet, en el celular, donde uno va registrando esos distintos lugares por donde va transcurriendo la travesía. Pero bitácora también es el lugar en el barco donde se guarda la brújula. O sea que bitácora denomina un lugar donde se inscribe alguna historia que está sucediendo, o donde por lo menos se relata una crónica, ¿no? Día a día. Pensaba también en la importancia que siempre tiene, y sigue siendo interesante, aunque no sea de papel, el diario íntimo, ¿no? Nos quedó el diario de Ana Frank, por ejemplo, pero la bitácora es ese relato, ese lugar donde se va escribiendo ese relato a partir de las crónicas, y es el lugar físico donde en el barco se guarda la brújula. Entonces yo después, por eso bitácora, y puse en lo que abajo redacté para la convocatoria, en el borde de aquello que comenzó como una catástrofe, porque realmente parecía que fue una catástrofe, y lo fue en parte, fuimos haciendo equilibrio, puse, no sin la brújula que el psicoanálisis ofreció como coordenada posible para embarcarnos en el mismo barco que nuestros analizantes y afrontar el azar de la navegación. La verdad es que me inspiré para escribir este renglón largo en un libro que recomiendo, porque habla de estas travesías inusuales y que apelan a todos los recursos creativos que uno pueda tener, y los recursos creativos son aquellos que podemos tener y que podemos, digamos, de los que podemos servirnos si estamos como relajados en confiar en el inconsciente. En eso que cuando los analistas de niños estamos habituados a que el chico llega y propone jugar a algo, o agarra una hoja y empieza a hacer algo, nosotros nos disponemos, no sabemos muy bien de qué se trata eso que estamos jugando, pero tenemos la suficiente confianza en que, como diría Winnicott, nuestro gesto espontáneo de poner el cuerpo, poner incluso nuestras ideas y lo que se nos va ocurriendo, como, ay, dale que también ponemos a que hace de, y agregamos un personaje que la verdad no le pedimos permiso al chico, pero después vamos a ver eso en qué lugar nos dejó y de qué se trataba lo que estaba en juego ahí. Y el libro es uno de François Dabuan, que se llama, lo tengo acá, Historia y Trauma, la locura de las guerras, y pensaba que, porque ella habla también de este subirse al barco y navegar juntos con el paciente, ¿sí? Estamos en el mismo barco, a veces uno lo dice, estamos en el mismo barco, esta la vamos a remar juntos. La otra cara de esta convocatoria tiene que ver con la imagen que, al mismo tiempo que estábamos comenzando a transitar esta pandemia, hubo un vuelo que se mandó al espacio para que vayan a hacer no sé qué en la estación espacial, pero ahora vieron que llevan la cámara dentro de la nave espacial, vos ves cómo despega con una camarita que ponen abajo, una camarita que va adelante, ves cómo va llegando. La verdad que es impresionante. Y yo me sentí un poco en ese primer tiempo de esta pandemia como un astronauta. ¿Por qué? Porque había que quedarse dentro de la nave,
no había que salir, si salías te tenías que poner toda esa escafandra y demás cuestiones, al igual que un astronauta, y no se sabía bien si el aire era respirable, como diría también Buzz Lightyear, ¿no? Que se asusta mucho cuando le abren el casco. Acá también estábamos. Hoy estamos en otro tiempo y ha transcurrido tiempo, pero de lo que me interesa hablar es, embarcada en esa nave, no me subí sin nada. Esta es la idea. Para muchos fue como un corte, una interrupción en lo que es el trabajo nuestro de analistas, y a mí se me armó enseguida que yo me subí a este barco, a esta travesía, con algunos mapas trazados por otros que fueron los que trazaron las coordenadas del psicoanálisis, que me hicieron de brújula. Esos otros que fueron trazando mapas tienen nombre y apellido, que todos conocemos, cada uno quizás tiene algunos mapas y otros no. Los míos son los de Freud, los de Melanie Klein, Anna Freud, Winnicott, Lacan, Dolto, Manoni, Dabuan. Quiero nombrar psicoanalistas que para mí fueron una marca: Enrique Pillon Rivière, alguien que navegó en aguas turbulentas y se arriesgó a ver qué había en la otra orilla. Somos habitantes de un continente que fue descubierto por alguien que creyó zarpar yendo a un lugar y llegó a otro. Entonces, me parece que acá en las Américas estaría bueno, lean el libro de Michel de Certeau, que también está muy bueno respecto de la historia, y que empieza hablando del descubrimiento de América y por qué nos llamamos así, y algunas historias. Me parece que partí en ese barco, y lo interesante es que yo, a diferencia de Cristóbal Colón, que pretendía llegar a otro puerto, que el que llegó, yo ya sabía que no sabía para dónde iba a ir ni a dónde iba a llegar, pero el psicoanálisis nos permite tener esa posición de no tener temor de la travesía sin saber a dónde se llega, porque justamente el psicoanálisis tiene el encanto de lo imprevisto. Uno, quizás en otras, yo siempre digo, bueno, quizás otras teorías psicológicas dan unas certezas al inicio que son aliviadoras para la tarea de uno, ¿sí? Porque pretenden un punto de partida y un objetivo que es un punto de llegada al cual hay que arribar de algún modo, a la fuerza, más cómodamente, pero hay que arribar. En el psicoanálisis, lo único que sabemos es que a lo que hay que arribar es a algo del deseo de ese sujeto del cual se trata siempre y es de nuestra incumbencia como analistas. Su deseo, esa es la ética del psicoanálisis. Lo que nos guía, la brújula, es algún modo de arribar a algún deseo que indique que ahí hay un sujeto, ¿sí? Es sujeto de un deseo, deseo de un sujeto, ambas dos, porque en la clínica de niños, cuando a veces hay un impas en la constitución subjetiva, no hay un sujeto de deseo, pero sí hay desde nuestro lugar un deseo de sujeto. Cuando empezó la pandemia, los analistas de niños ya estábamos, me parece a mí, un poco más advertidos de qué era lo que venía. ¿Por qué? Porque antes de que en nuestro país, Argentina, se decrete la disposición de la cuarentena, ya los niños hacía 2 semanas que tenían como disposición no ir a las escuelas. Entonces, ahí ya había un tiempo que a mí me permitió, junto con los papás de los niños que atendía en ese momento, repensar el dispositivo. Recuerdo que una mamá me dijo, si la escuela es un lugar al que no hay que ir para no estar con otros, para no usar el transporte, ¿cómo es la cosa? ¿Venimos acá igual? Igual ya no se puede ir a ningún lado nunca más, pienso yo.
Entonces lo fuimos repensando y lo que me permitió es como decía Ulloa, este compás de espera, ¿sí? Esta posibilidad de recurrir a ideas, representaciones que uno se puede ir armando respecto de, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a hacer para lo que se viene? También atiendo adultos, ¿sí? Y entonces uno escuchaba que decían, no te preocupes, Tamara, son 15 días y después retomamos. No les voy a contar qué pasó después. Pero con los niños era distinto. Entonces, la última semana, por no decir los últimos 3 días que yo estuve en el consultorio, presencial como se dice ahora, me puse a pensar cómo íbamos a retomar el lazo transferencial y sostenerlo. Con los adultos decide el adulto, con el adolescente un poco también, pero con los niños tenía que yo acordar con los padres de qué modo y también pensar de qué modo con cada uno. No es lo mismo. Con los adultos está el que quería la llamada telefónica, la videollamada, no, mejor por Skype. Les digo, siempre hago el mismo chiste desde que empezó la pandemia. Soy bastante alta y nunca uso plataformas también para resguardarme de los esguinces. Sin embargo, hace 1 año y medio me subí a todas y anduve caminando con todas las plataformas posibles. Pero con los niños había que ver de qué modo. Y en particular, hay que distinguir en la clínica con niños aquellos que son muy pequeños, aquellos que ya han entrado en la latencia, que tienen otros recursos en torno al lenguaje, al cuerpo, aquellos que son púberes, y respecto de los niños en general, no solo esta distinción que marca no solo una cronología, porque cuando digo pubertad hablo de un tiempo del cuerpo que empuja sobre una reorganización de lo psíquico en términos freudianos. Cuando digo latencia, no digo los 6 años. Acá lo marcamos a los 6 años porque la escuela primaria está armada, que comienzan cuando tienen promedio 6 años, 5 y medio, 6 y algo. En Rusia comienzan a los 8 años la primaria, así que parece que hay un corrimiento de la latencia, de la entrada. Lo que es una coordenada psicoanalítica es poder saber si un niño entró en la latencia o no, pero eso lo sabemos no por la edad cronológica que tiene, sino por la posición en relación al otro, al lenguaje, al armado del cuerpo. Hay un montón de cuestiones que lo implican. Entonces hay niños que más allá de la edad cronológica, lo que sí sabemos es que están con alguna dificultad para armar alguno de estos pasajes, que a veces los llamamos graves, a veces se presentan como psicosis infantiles, a veces los llamamos autismos. A mi criterio, en un punto da lo mismo, ¿por qué? Porque yo los voy a recibir con el mismo esquema, con las mismas coordenadas, con el mismo entusiasmo. ¿Por qué? Porque lo que al principio me parece que sucede es que a mí me interesa que me vengan a contar lo que sucede y ese contar es contar para otro y es contar para el otro, ¿sí? A partir del momento que alguien entra en el consultorio, puede ser el de 4 paredes, piso y techo, como suelo aclarar ahora, o puede ser en el recuadro de una videollamada, de Zoom, ya ahí hay una entrada a contar para el otro. Y empieza a haber una cuenta donde hay uno y hay otro. La pandemia implicó que uno tenga que repensar las coordenadas. Lo primero que yo rescataría, y hablando de los mapas que fueron escribiéndonos los analistas que nos precedieron, a mí me pareció muy interesante pensar, para contarles hoy,
Algo que dice Lacan en el seminario 10, cuando está, ese año él lo dedica a trabajar la angustia, así se llama, el seminario 10, la angustia. Todos me dirán, obvio, empezó la pandemia, ¿quién no se angustió? Y Lacan ahí lo que se pregunta es si la angustia de nuestros pacientes es la misma que la del analista. Porque lo que tuvimos que reorganizarnos, digo, en esos 3 días últimos que estuve en el consultorio y dije, a ver, ¿qué voy a hacer cuando me vaya de acá? No pueda volver, me quede en mi casa y pienso en seguir atendiendo. Ya voy a ver cómo con la tecnología, pero ¿y qué hago? ¿Vieron? En porteño a veces uno dice, ¿de qué me disfrazo? Que es muy lindo eso, porque para la clínica de niños puede ayudar. Quizás haya que disfrazarse de algo, no sabemos de qué. Pero la angustia del analista no es distinta, es la misma angustia. Y la angustia, lo que implicó para los analistas era dónde tramitar nuestra angustia para sostener una escena para las transferencias que necesitamos seguir sosteniendo. Entonces, eso es muy importante y me parece que todas las instituciones psicoanalíticas de todos los lugares, no solo las nuestras, sostuvieron rápidamente, se reformatearon, ¿sí? Se resetearon, como se dice, y empezamos a sostenernos los analistas en nuestras angustias en espacios como estos, ¿no? Los espacios de las instituciones, las posibilidades de intercambiar con con un colega que está cruzando el océano, y poder igual estar juntos. ¿Y qué se hace allá? ¿Qué se hace acá? Entonces yo lo que quería transmitir era eso. Primero que la angustia era la misma. No pasamos por otras angustias. Los pacientes también, los padres en el caso de los niños, y algunos niños también te preguntaban, ¿estás bien? ¿Cómo estás? Después empezó, digamos, ¿ya te vacunaron? ¿Tenés la segunda dosis? Digamos, todo eso implica que hubo, digo, para entender que la coordenada del psicoanálisis que habla de la abstinencia, tiene que saberse de qué abstinencia se trata, ¿sí? Contestar o no, si uno está vacunado o no, con qué vacuna, cuál le tocó, en qué lugar te tocó, digamos, ¿por qué no contestarlo? Quizás, como dice Lacan, Lacan reconocía que había una diferencia de posición en la escucha y en algunas situaciones entre las analistas mujeres y los hombres. Así lo dijo en algún momento. Y creo que en este punto, para quienes hemos sido madres, es entendible, porque cualquier analista, mujer, que haya transcurrido su embarazo mientras estaba trabajando, ¿qué iba a evitar de responder si le preguntaban, ¿de cuántos meses estás? O si uno avisaba y recordaba, vamos a interrumpir tal día y me voy a tomar por ahí un mes, digamos, cada analista hizo lo que le pareció y lo que pudo, estaba referido a algo, ¿sí? De la persona del analista, de su vida íntima. Entonces, bueno, estas son diferencias que empezaron a aparecer. Yo, obviamente, del consultorio me llevé un montón de cosas. Después me iba dando cuenta que hubo muchas que me olvidé, que hubiese sido bueno tenerlas, pero entonces eso permitió que uno optimice los recursos que tenía, al igual que uno empezó a optimizar los recursos que cada niño tenía al alcance suyo también. Y lo interesante es que fueron surgiendo posibilidades novedosas. Esto me parece importante que surge no porque sí. Yo siempre recomiendo lo mismo. Todos los analistas de niños que han escrito sus, digamos, libros, que han dejado su testimonio plasmado en libros, tienen la particularidad que hacen relatos de la clínica. No solo aportan como Winnicott los conceptos, ¿sí?
que fueron desprendiéndose de esa clínica, como el objeto transicional, el concepto de madre suficientemente buena en Winnicott, Melanie Klein, su concepto de juego, de fantasía inconsciente, y así podemos enumerar. También están los relatos, siempre. Y en esos relatos uno puede destacar que Winnicott atendió a una niña a demanda, la famosa Pigl, o sea, no hay un decálogo que diga y atenderás a los niños una vez a la semana, porque ahí vamos fritos, porque recuerden que muchos analistas de antaño atendían todos los días, ¿sí? Melanie Klein, por ejemplo. Melanie Klein atendía en medio de la guerra, no de la pandemia, de la guerra. En medio de la guerra, ella atendía. Por ejemplo, les digo, Richard. No confundir con Dick, que es un diminutivo de Richard, pero es otro paciente. Relato del análisis de un niño, es todo el relato. Les cuento una curiosidad, son 93 sesiones. No es sencillo de seguir la lectura de las 93 sesiones, pero es interesante porque más allá de que uno pueda cuestionar algunas intervenciones de Klein, está el relato de lo que va diciendo y haciendo Richard, y digo, ella atendía entre guerras porque los dibujos de Richard son de invasiones, bueno, piensen que están en medio de la isla y acá estaba buscando, ¿ven? Ahí el submarino, los ataques, los peces ahí abajo, o sea, y ella eso lo interpreta. Ustedes saben que Richard, en la última sesión, que sabe que se tiene que despedir de Melanie Klein, que Melanie Klein se vuelve para Londres, además de trabajar con el reloj, o sea, los tiempos, estaba jugando con un reloj, estaba muy enojado también. Melanie Klein obviamente lo interpreta, le dice cosas, pero en un momento les leo. Richard pide entonces a Melanie Klein que ponga la mano sobre una hoja de papel y le dibuja el contorno, el cual se lleva luego con él. Saben, digamos, esto se hace muchas veces, los chicos suelen hacerlo, poner la mano, dibujar el contorno. Richard se lo pide a Melanie Klein y se lleva el borde de su mano. La mano que necesita que le dé, se la lleva con él. Melanie Klein no le interpreta esto, obviamente. Interpreta algo un poco distinto, podemos recuperarlo. Melanie Klein interpreta que es otra manera de mantenerla a ella dentro de sí. Y está bien, porque es una manera de lo que uno se lleva puesto, ¿sí? Diríamos, en porteño. Respecto del trabajo en la pandemia con los niños, uno tuvo que rearmar lo que sería la escena del análisis. ¿Cómo se arma la escena del análisis con un niño? Porque con los adultos nos parece que porque seguimos hablando, la escena está. No importa, porque lo importante es escucharlo y hablar. Es verdad que el sujeto se arma en quien lo escucha, así que, pero en la escena con el análisis de un niño es más difícil sostener el espacio terapéutico porque sabemos que se hacen cosas y no todo es como hablar, que solo con boca y oreja de ambos lados se puede replicar. Con los niños hacemos cosas y no podemos a veces, y esto lo pongo en duda ahora, traspasar lo que sería la pantalla, ¿sí? Algunas particularidades que les cuento. Primero tuvimos que los analistas de niños, yo lo digo en plural porque después estaba el intercambio por WhatsApp, que es otra de las tecnologías que nos valimos, para decir, ¿y vos qué estás haciendo? ¿Cómo estás jugando? Preguntaba un analista a otro analista. Entonces cada uno pasaba sus recursos. Yo soy de las que siempre se opuso a jugar en plataformas
de juegos que hay, saben, millones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos juegos tienen la dificultad, más allá de si son entretenidos, didácticos, el título que le querramos poner, son juegos que ya están armados, con circuitos preorganizados, donde uno no juega, sino que el juego te juega, ¿sí? Uno lo que propicia es otro tipo de juego, ¿sí? No el game, como diría Winnicott, sino el play, ¿sí? El verbo jugar. Entonces, el dejarse sorprender fue la clave. ¿Por qué? Porque uno podría, si bien había que anticiparse, podemos la vez que viene hacer tal cosa, tengamos estos elementos, empezamos a tener comunicación entre sesión a través del WhatsApp, por ejemplo, de una mamá o de un papá, el chico que ya por ahí sabe usar, tiene un celular o tiene una casilla de mail, uno podía intercambiar e ir anticipándose. Uno de los desafíos más grandes que tuve, dos de los desafíos más grandes que tuve, fueron con dos niños. Uno es un niño que es, digamos, tiene un diagnóstico, para hablar en términos conocidos por todos, de autismo. Y entonces era cómo íbamos a poder retomar el espacio terapéutico, ¿sí? Que además mi sensación era, y creo que en esto coincidirían todos, en que no había que suspenderlo porque iba a quedar recluido en un mundo del cual iba a ser después difícil volver a salir. Él tenía como digamos, si yo estaba encerrada en mi casa, él ya venía con un encierro y ahora quedaba como las mamushkas con otro más, ¿no? Era uno adentro de otro, adentro de otro. Este chico estaba muy interesado en la lectura de algunos cuentos en las sesiones en el consultorio, y como siempre los chicos entran, ven la biblioteca, él se había interesado una vez, porque los miró, no porque me lo haya dicho, pero sí los sacó para ver los libros de Harry Potter, que ahora ya soy conocida por mi gusto por esa historia. El día que yo me fui del consultorio, antes de ese 20 de marzo, el último día fue el 18 de marzo, me llevé 3 de los primeros libros de Harry Potter. Dije, por ahí le interese verlos, leerlos y hacer algo. Me los llevo por las dudas. Yo parecía, era como la representación en una sola persona. Vuelvo a hacer referencia a la película Toy Story, el señor cara de papa y la señora cara de papa, que por las dudas le mete para que se lleve a su travesía un montón de cosas. Y por las dudas llévate a los monitos, y por las dudas esto. Así que, entre otras cosas, me llevé eso. Y me puse a mirar todos los juguetes y juegos que había en mi consultorio de qué era algo que podría armar un lazo afectivo en el reencuentro con cada chico. Entonces había unos títeres que algunos chicos solían usar bastante, a la mochila. Bueno, así fui. Pero cuando llegué a la parte de los juegos de mesa, dije, ¿y esto cómo hacemos? ¿Puede servir algo de todo esto? Entonces dije, tiene que ser algo que se pueda replicar de un lado y del otro de la pantalla. Entonces me llevé las cartas, un mazo de cartas, me llevé el juego de la generala. Bueno, hasta ahí más o menos, porque a ver, a los palitos chinos, imposible. Con este niño, digamos, cuento estos dos ejemplos de niños con dificultades muy importantes a nivel psíquico, a nivel emocional, y a veces, en el segundo caso, a nivel motriz inclusive, y a nivel cognitivo también. Entonces, con el primero que les contaba, lo vamos a llamar Federico, por ponerle algún nombre, con Federico, con la mamá y el papá quedé en volver a encontrarnos por videollamada. Era bastante difícil, pero al igual que con muchos otros, los primeros encuentros tuvieron que ver con una suerte de tour por la casa.
los chicos solían mostrar, vení, él no lo decía, pero él se puso a correr por su casa, por los distintos ambientes. Como los chicos la tecnología la manejan 10 veces mejor que uno, supo rápidamente dar vuelta a la cámara en la videollamada, mostrarme no su cara corriendo por el pasillo de distribución de las habitaciones, sino entrar en cada espacio. Y me permitió, por ejemplo, algo que nunca apareció en el relato hasta ese entonces, y les cuento que son años que nos conocemos con él, con Federico, nunca había aparecido en el relato de sus padres, en el de él no iba a aparecer porque no es la oratoria su fuerte, que cuando entré en la videollamada a su habitación, la cama de este chico estaba repleta desde la cabecera hasta la mitad de la cama y formando así como una pirámide invertida. No sé si serían, no lo llegué a contar, pero unos 20, 30 peluches muy bien ordenados. ¡Wow! Le digo, nunca sabía que tenías tantos muñecos arriba de tu cama. ¿Y los dejás que descansen todo el día ahí? Sí, 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 me dijo. Él responde sí, 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 al margen del sí, a veces. Ah, le digo, y si vos te querés tirar un rato a descansar, ¿cómo haces? Tenés que sacarlos a todos. Silencio. Si bien él no responde exactamente como en una conversación como podemos tener nosotros, sí dice algo a veces y a veces su silencio también dice. Fue la oportunidad para saber que este niño todas las mañanas cuando se levantaba, su cama era tendida, como dicen las madres, tendían la cama, ponían el acolchado, organizado como hacemos todos, muy bien. Y luego todos esos 20 muñecos en cierto orden acomodados. La pregunta era, ¿quién los ponía? ¿A quién le interesaban que estén ahí? ¿A quién le resultaba organizado que eso esté dispuesto de ese modo? ¿Y dónde él puede tirarse a descansar? Me preguntaba yo. ¿Dónde te tirás a descansar si no es en tu cama? Cuando estás agotado de la pandemia, agotado del barbijo, agotado de todo esto. Digo, antes también uno puede estar agotado, porque antes llegábamos agotados si hacía mucho calor, si tardamos en el viaje y vinimos apretados en el subte, pero siempre hay algo por lo cual querer tirarse a descansar, pero daba la sensación que quienes disponían de su lugar de descanso eran otros, ¿sí? Otros muñecos. Pero si yo no hubiese entrado por la videollamada, nunca él me hubiese contado de su cama, ni nadie me lo hubiese comentado tampoco. Entonces fue una oportunidad para entrar. Con otro chico, que les decía que tiene además una dificultad cognitiva y una dificultad motriz, o sea, estábamos complejos ahí, ¿no? Con la videollamada, con entender que el celular hay que ubicarlo en algún soporte para que no se resbale y se caiga. Ahora ya muchos se compraron lo que se venden, todo, que vienen con luz, pero bueno, al principio no. Y además, uno, al igual que Maud Manoni, que yo decía, tengo mis mapas, ¿no? Uno tiene sus mapas, los mapas que ha leído. Maud Manoni tiene un libro maravilloso que es El niño retrasado y su madre, donde ahí lo que ella plantea es una tesis fundamental que es, no importa si un chico consiste solo en una nariz y una oreja y tiene un dedo en vez de 5 en la mano, ahí puede haber un sujeto igual, no importa de qué carece. Lo que sí puede haber, si hay deseo y si hay otro para quien cuenta, es un sujeto deseante. Con este chico yo decía, ¿qué podemos hacer? Porque además, como tiene un problema de dicción, antes no nos entendíamos bien. Ahora con el barbijo, además, yo le explico que, bueno, tiene que a veces repetirme para que ahora que nos vemos presencial yo pueda entender su dicción atravesando el barbijo que tiene. Y con este chico, en un momento le dije, ¿sabes jugar a la generala? Obviamente que no sabía. La madre me miró con una cara como diciendo, bueno, Tamara, ya tenemos la pandemia y vos venís a agregar una dificultad, porque
¿Cómo vamos a jugar a la generala con un chico que a duras penas conoce los números, que a duras penas sabe sumar 2 más 2, pero no 6 más 6, salvo el recurso de los puntitos del dado, que se nos falla nunca? Entonces, bueno, el sostener el tratamiento tuvo que ver, con ese chico nos conocíamos hace un mes cuando empezó la pandemia, tuvo que ver con aprender a jugar él a la generala y en mi caso poder optimizar que él puede algo que quizás le parecía a los demás que no. Obviamente que aprendió a jugar a la generala, tuvimos que tener en cuenta que la madre consiga una tapa de alguna caja, no muy profunda, como para que yo pueda ver la jugada, los números que a él le salen, sin que él se dé cuenta al principio muy bien las estrategias que convenía dejar o no. Él hoy disfruta de jugar a ese juego, que le costó un montón entenderlo, y que logró entender la escalerita y aún hoy hacer escalera para él, cuando lo anotamos en el registro del juego, me dice, hice escalera, y hace así con los dedos. O sea, necesita además que su cuerpo esté en juego en lo que él está jugando. Digo, fueron recursos. Recursos otros, cuento, que son, por ejemplo, ¿saben jugar a las escondidas en Zoom? Porque yo no sabía. Sin embargo, Federico, el que les comenté antes, para quien cuando me llevé los libros de Harry Potter no terminé de decir, lo que organicé es que en la sesión hacíamos lo que podíamos, dibujaba, jugábamos, hicimos germinaciones, plantas, un montón de cosas que se nos fueron ocurriendo. Pero además, yo le propuse, si él quería, como le gustaba que yo lea unos libros con él en el consultorio, que leamos la historia de Harry Potter. Y lo hicimos a través de Facebook. Yo lo leía a través de Facebook, él ponía, digamos, y lo dejaba grabado, porque lo que sucedió es que él después a veces tenía el gusto, como tienen todos los chicos, por volver a ver una película, volver a escuchar un cuento, y como hacemos todos los adultos, que volvemos a poner la misma canción y tenemos una lista de Spotify que repetimos hasta el cansancio, porque no son los niños los que gustan de estas repeticiones que algo arman. Este chico Federico me dijo un día, le dije, ¿hoy querés que juguemos a qué? Porque yo siempre apelo que ahí hay alguien que tiene algo para decir. A las escondidas. Bueno, yo me voy a esconder, así ustedes saben cómo se juega. Ahora no estoy, pero puedo hablar. Yo poniendo el dedo queda rojo, ¿vieron? Pero después un día puse mi agenda, entonces queda violeta, entonces él ahora elige que me esconda no en lugares, sino en colores. Escondete en violeta, escondete en negro. Entonces les muestro, tengo muchos escondites, porque a que no sabes dónde estoy. Pero bueno, esto, o una niña, les cuento, empecé a atender en pandemia y en forma virtual, porque era el momento de mayor aislamiento. Empecé a atender así por Zoom, una nena de 2 años que tenía la dificultad de que no hablaba y sí gritaba bastante y lloraba. Eso se pudo transitar, habla, no llora tanto. Y un día jugando, yo tenía mis títeres y ella estaba muy afecta al mono y al pato, 2 títeres que hay en mi consultorio. Entonces, con el mono pasó un día que ella fue a buscar en su cocinita de la casa donde vive, porque ella tenía sus juguetes ahí, unas bananas para darle de comer al mono que tenía. Mientras ella va corriendo a buscar las bananas, yo le hago un gesto a la madre y le digo bajito, hace de cuenta cuando ella las traiga que en algún momento desaparezcan, así decimos que el mono se las comió, las bananas. Bueno, la madre pudo jugar la escena. Y después, en un momento, ella me dijo, ahora el mono
se va a dormir. Ay, yo dije, ¿y ahora cómo hacemos? Trajo una cunita que tiene de una muñeca bebé, con sabanita, todo. Y yo dije, bueno, juguemos, qué sé yo. Ay, le digo, qué suerte, sí, ya está cansado el mono. Yo pensando, dije, va a salir algo muy bizarro. Sin embargo, la nena, porque la mamá abría el Zoom en el celular de ella. Entonces, supónganse que este es el celular de la mamá. Yo lo que jugaba a veces es que en la pantalla yo me corría, bueno, ahora no tengo tanto espacio, pero me corría hacia un lado, entonces solo quedaba el mono hablando con ella. Y ella la corría a la mamá para que solo aparezca en la pantalla ella hablando con el mono. Entonces en ese momento estaba ella y el mono. Y ella agarró el celular, lo recostó sobre la cunita y lo tapó al mono, porque ella ahí veía al mono. A mí no se me hubiese ocurrido jamás. Sin embargo, a ella sí. Digo, ahí es donde uno tiene que poder soltar amarras y decir, vamos a ver, cuando ya estoy agotada de remar, si estoy en un botecito a remo, si soy como en Náufrago, vieron que Tom Hanks en un momento suelta los remos y dice, ya está, a la deriva. Bueno, a la deriva no, confiados, como dice Freud, que el inconsciente sigue trabajando. El juego en los niños es el engranaje de trabajo permanente que propone que algo se va a ir armando, que algo se va tramitando. Yo no sé por el horario si ya convendría que diga algo que quiero compartir porque a mí me gustó, quizás porque me lo dijo alguien que me acompaña permanentemente en todos mis viajes, y si hay naufragios también, que es Jorge Katz, mi compañero de ruta. Y les quiero leer algo que él tenía escrito, y cuando le mostré el flyer de esta actividad, le digo, ¿te gusta cómo quedó lo que escribí? Y se lo leí, él vino, digamos, se fue a trabajar, y desde el trabajo me mandó un audio y me dice, encontré un texto que escribí y que te lo quiero releer ahora, que vi lo que escribiste y que además me vio atender porque el consultorio digamos, mi casa se transformó, estoy acá me cargan en el huequito que armé de consultorio en la casa, y dice así: intentamos navegar en un mar de ideas, tratando de no ahogarnos en vanas ilusiones y con la esperanza de que el faro de nuestros referentes nos adviertan para no encallar en oscuras rocas de confusión y temor, permitiéndonos que al poner en juego nuestro ingenio y al exponer nuestro corazón, sirva para llevarnos a la apacible bahía donde nuestros sueños anidan. Así que no dejen de soñar. Y me parece, Débora, que por ahí abrimos para el intercambio. Exactamente, buenísimo tu tiempo también de esta primer travesía, ¿no? Que abra al diálogo y a los comentarios y quienes quieran participar. Susana, desmuteate, ¿eh? Algo de las nuevas coordenadas también de estos espacios. Sí, bueno, yo estoy muy contenta. Yo quiero transmitir, digamos, mi alegría después de haber escuchado a Tamara, a quien la verdad que la quiero felicitar por la calidez y la calidad de su transmisión. Yo creo que el trabajo que hacemos es un trabajo poético. Ella ha hecho, el trabajo que hacemos con los niños es un trabajo creativo que toca la poesía porque es el momento del trabajo anterior a que la palabra tenga sentido muchas veces. Yo te felicito desde el título, la bitácora, el tema de la brújula, que es un tema psicoanalítico. Hubo un momento en el que Lacan decía que la angustia era la brújula, o por ahí me confundo Lacan con Freud, vos me corregirás. Esa pregunta,
respecto de si la angustia del paciente es o no la misma que el analista, lo que nos afectó la pandemia, ¿no? Bueno, François Dawan trabaja mucho esta cuestión, ¿no? De lo que en una época se llamaba lo contratransferencial, ¿no es cierto? Cuando dice no hay un decálogo, ¿no? No hay un decálogo porque, bueno, Tamara nos trae la riqueza de todos estos autores que nos precedieron y que a veces se dice, no, Melanie Klein no, porque no me gusta Melanie Klein, o no me gusta este, o no me... Es decir, y todos aportan muchísimo. Bueno, quiero dejar el espacio para los otros, pero yo, Tamara, te agradezco tu modo de transmitir, te agradezco el que me permitís reivindicar el trabajo del psicoanálisis y lo maravilloso que es el trabajo con niños, que ronda la poesía todo el tiempo. Cuando vos decís me escondo en los colores, ese hallazgo es tan maravilloso, o el atravesamiento de la pantalla, cuando la nena con su teléfono acuesta al mono o lo que fuere. Bueno, muchas gracias. Gracias, Susana. Fue una de las analistas con las que uno podía ir sosteniéndose en las angustias primeras, por lo menos, y en los intercambios. Realmente, bueno, en el Centro Oro hubo esa situación, ¿no? De sostenernos entre colegas, entre analistas. Miri. Sí, bueno, yo también, más que nada, quiero sumarme a las felicitaciones. Tamara, me emocionó, me conmovió los relatos que contabas. Sí. Bueno, yo algunos de estos los venía escuchando en conversaciones que teníamos un poco informales, y la verdad que, bueno, Tamara, además tenés una creatividad y un saber hacer en una situación, digamos, con poder hacer mucho con los recursos pocos, los que hay al alcance, ¿no? La verdad que también te quiero agradecer porque me encantó la presentación, me encanta que puedas contar, digamos, la riqueza de tu clínica, el que hayas sostenido estos espacios. Y bueno, me quedé pensando en muchas cosas que decís, ¿no? Que me resultaron interesantes para seguir pensando. Pensaba en esto, me gustó esto de los mapas, digamos, que nosotros, bueno, nos enfrentamos a toda esta situación con nuestros mapas, con nuestras coordenadas. Pensaba si los analistas contamos con más recursos, ¿no? Me preguntaba, frente a esto de lo incierto, de la incertidumbre, de cuando se trastocan tanto las coordenadas, ¿no? Porque yo pensaba, bueno, tomando lo que vos decías, bueno, tal vez el trabajar con niños, con un aparato psíquico que no está en estructuración todavía, o el acercarnos a la psicosis, o a las tragedias subjetivas, digamos, individuales, ¿no? Aprender a pilotear ahí cuando el sujeto se cae o se desarma. Digamos, si eso nos da más herramientas a nosotros, tal vez sí. También pensaba, bueno, a mí me quedaba resonando, bueno, yo no trabajo con niños, con adolescentes, pero ya es un poco más fácil, me parece. No, pensaba cuando los pacientes, por ahí más adultos o también jóvenes, traían angustias que de alguna manera impactaban en nosotros, en mí por lo menos, ¿no? El miedo al contagio, el miedo a la muerte de los seres queridos, digamos. Bueno, las incertidumbres económicas, digamos, donde ahí también era como un recurso
a poder escuchar y poder suspender algo de lo propio, ¿no? Bueno, no sé si se Sí, te ocurre algo sí, en relación a esto. sí, me parece que fue, digamos, fue y es, digo, a ver, lo importante para mí siempre en nuestro hacer es que uno empieza a atender a alguien ya habiendo transitado por lo menos un análisis, por lo menos unas cuantas lecturas, y entonces eh, por lo menos un espacio a veces de supervisión que a uno también lo contiene, ¿sí? No solo el propio análisis, y que no hay nada, digamos, así como no está el decálogo, digo, no está dicho a qué se juega, qué se hace. Lo que está es la posibilidad de escuchar y proponernos para con eso hacer algo, para recuperar lo que sería el deseo, la felicidad que da estar en torno al deseo, ¿no? De cada uno, que cada sujeto pueda arribar a algo de eso. Obviamente que fue y sigue siendo un desafío muy grande. Nosotros, además, los psicoanalistas en Argentina, tenemos que ir acompañando los tiempos de la angustia, de la pandemia que está, digamos así como se dice, azotando al mundo, más las dificultades que ya siempre teníamos y tenemos y seguimos teniendo, que hacen a las coordenadas que no se sostienen de una cotidianeidad a veces para la gente, ¿no? Entonces, padres que se veían muy complicados porque cómo sostener una escuela que no pueden pagar, cómo sostenerse ellos acompañando una escena escolar que no pueden sostener, ¿sí? Recuerdo un niño, digo, un chico de los que atiendo, que está en primer grado este año. El año pasado estaba en sala de 5 en un jardín privado del barrio, ¿sí? Que a los padres se les hacía en ese momento, si ya era difícil pagarlo antes en la pandemia, con las ciertas, digamos, nunca tuvieron un buen pasar económico y en la pandemia se les complicó aún más. Y el jardín no ofrecía nada al primer tiempo de la pandemia, ¿sí? Hubo colegios que se organizaron rápido, otros más lentos, y algunos jardines como que es más bien un jardín maternal, que un jardín que por ahí pertenece a una escuela, digamos, que tiene quizás también primaria, entonces tienen una estructura que se sostiene más en las circunstancias estas. Bueno, al principio no ofrecía nada y con esta mamá en una charla, porque algunas sesiones directamente fueron dedicadas a hablar con ella, el papá estaba trabajando, era, bueno, si el jardín no ofrece nada y se les hace difícil pagarlo, bueno, interrumpan digamos, el pago de esas cuotas que les son impagables por lo que además no están pudiendo ofrecer, lamentablemente, se entiende, no era una crítica al jardín, sino que era ver las condiciones que uno tiene y cómo uno opera. Y le dije, bueno, como ahora todo es virtual, vamos de a poco a tratar de incorporarlo a él dentro de la estructura de la educación pública de nuestro país, porque ahí se te va a hacer más sencillo y todos como ciudadanos tenemos un lugar en la escuela pública. No hay nadie que quede excluido, ¿sí? Bueno, obviamente que implicó la paciencia, encontrar el momento de ingresar, bueno, pero en breve tiempo, más o menos breve, digamos, para las burocracias que uno imagina, pudo tener su lugar, su vacante, que eso ocurra y a partir de mitad de año, que las escuelas públicas igual no funcionaban presencialmente, el jardín al que él lo anotaron, que era el que le correspondía por zona y demás cuestiones, pero sí, por ejemplo, pudo ir y una vez por semana salir esta mamá hacia esa escuela donde la entrevistaron con los recaudos,
y demás, le entregaban ya una caja de alimentos, digamos, indagaron si había necesidad de algo en relación a la salud, se quedaron muy tranquilos de saber que el chico tenía su terapia, su fonoaudióloga, ¿sí? Distintas personas, ya tenía, como los que trabajan con niños ya saben, su APND, que es la acompañante profesional no docente. Bueno, y ese niño reencauzó. Ahora, cuando yo lo atendía, la sesión era por videollamada. Al mismo tiempo estaban en la misma habitación, con el televisor prendido que miraba la hermanita los dibujitos, y el nene interesado en la tablet, en algo que ponía en YouTube, que volvió a suceder como cuando yo lo empecé a atender, que él estaba o viajando todo el día en subte, porque le gusta el viaje en subte, o mirando en YouTube unas imágenes de trenes pasando, ¿sí? Bueno, ese marcha atrás que hubo, bueno, había que acompañarlo y ver de relanzar. Y yo a esta mamá le pedía, ¿podría ser que la próxima vez cuando nos encontremos quizás busquemos un horario en que no haya el dibujito que quiere ver la hermana al mismo tiempo y que está de fondo? Y en vez de decir el decálogo, yo digo, me suena a los mandamientos, ¿vieron? No harás esto, no harás lo otro, no prenderás el televisor, no jugarás con la tablet. Bueno, la verdad que eso es un modo, no digo que no lo sea, no me va, no es el que me resulta. Entonces, y quizás podríamos intentar buscar un horario donde podamos prescindir del programa de la tele, aunque sea, y nos queda. Bueno, de ahí fuimos construyendo. Yo estoy más que asombrada que este chico este año empezó primer grado, con todas las dificultades que podría seguir agregando que hay en su armado del cuerpo y constitución subjetiva, y él sabe leer y escribir, y ahora que retomamos hace un mes recién, que pueda la mamá organizarse para venir un día en la semana al consultorio con él, hay un librito con dibujos de esos que vienen los números con puntos y que uno los une en el orden secuencial de los números y se forma el dibujo, y él le encanta eso, unir los puntos para que aparezca el dibujo, y después, bueno, a veces tiene ganas de pintarlos, a veces no, pero este niño hace unos años no se dejaba vestir y desvestir con cierta ropa porque era como arrancarle la piel. Entonces, bueno, para quienes ya me escucharon en el Centro Oro alguna vez, fue el paciente anterior de otro, por el cual yo tenía en mi mano dibujada caritas en los dedos y cantábamos una canción. Con este nene, para que él pueda armar algo de su cuerpo, habíamos hecho esto de dibujarnos los dedos, después que otro lo vio después y lo retomó. Así que yo tengo consultas grupales por tandas. Digo, porque es un grupo de chicos que se van pasando la posta, a veces sin que yo me dé cuenta. Y yo soy la posta que se pasan, evidentemente. Porque hacen lazo, porque otra cosa que aconsejo mucho es la porcelana fría, que me sirvió para hacer cosas y demás. Y entonces hay chicos que vienen y me dicen, por ahí hay un estante en la biblioteca donde dejo secándose lo que van haciendo algunos u otros en algún momento, y me dicen, ¿y esto quién lo hizo? ¡Ay, decile! Y entonces hay diálogos entre pacientes que no se conocen, y yo hago de dispositivo, digamos. Soy un dispositivo que transmite mensajes entre unos y otros que ni siquiera se conocen. Un chico una vez, hace años, no en pandemia, tenía que llenar un álbum de figuritas y le faltaban unas difíciles que no conseguía por más paquetes de figuritas que compre. Y me dice un día, escúchame, Tamara, yo te dejo estas que son todas las repetidas. Fíjate si a alguno le faltan, anotate estos números, la 70, la 24, no me acuerdo qué números eran, porque si alguno está juntando, por ahí le faltan estas que yo tengo repetidas y ellos son los que tienen las que a mí me faltan. Bueno, le digo, pregunto,
me lo dejo acá anotado. Y es muy divertido eso, porque ahí lo que uno está trabajando es un lazo al otro siempre. Bueno, si tengo que... Así que bueno, gracias, Liliana. No sé si hay alguien más. Susana Matus y Ah, Norma después. Hola Tami, felicitaciones. La verdad que re lindo escucharte, me encanta, me encanta. Me hizo, cuando contabas que hablaba con el monito en el celu, me hizo acordar unos pacientes que me contaban que tienen una nena de 3 años, una pareja que yo atiendo, y la nena cuando los padres trabajaban afuera de la casa, ahora hacían home office, la cuidaba la abuela. Entonces, obviamente que la extrañaba a la abuela. Entonces un día descubrieron que había llevado el celular a dormir. La puso en la cama de ella, la tapó y dijo que ahí estaba su abuela. Así que los chicos tienen esos recursos que... Y en ese seguro. sentido, lo que pensaba también, no sé cómo lo pensás, porque bueno, cada uno tiene sus mapas, como vos decías. En mi mapa está mucho pensar las tramas, ¿no? Los vínculos. Y yo pensaba que con los niños a lo mejor nos animamos más a incluir todas estas tramas con los otros pacientes, con la maestra, con los viejos, con los padres, ¿no? Y que a veces estamos como inhibidos de darle un lugar a la trama, incluso a la trama social, porque cuando vos los habilitás para que ellos vayan a otra escuela y pensás en términos socioeconómicos qué les pasa, me parece que son intervenciones que a veces nos inhibimos de usarlas no solo con los niños, ¿no? Y me parece que en la pandemia se puso sobre el tapete que o las usábamos, ¿no? Pero bueno, no sé cómo las pensás, cómo las incluís, porque uno no hace, si bien uno hace una práctica, después las piensa, ¿no? No sé cómo las pensás vos, ¿no? En relación a esto, ¿no? Porque está en juego la subjetividad no solo del paciente, sino también la del analista, la de los padres, la subjetividad que tiene que ver con las marcas sociales. No sé veo cómo lo trabajás, pero cómo lo pensás. Se cumplen 100 años de psicología de las masas y análisis del yo. El año pasado todos estaban a full con Más allá del principio del placer, pero este año se cumplen 100 años de ese texto de Freud, donde la psicología individual es psicología social. Entre mis mapas está Pichon Rivière, lo dije al principio, que creo que fue una persona que con las, digamos, más allá de que en el psicoanálisis a veces introducen un concepto y después se revisa ese concepto, ¿sí? Y por ahí uno dice, bueno, Pichon Rivière se manejaba con los vínculos y el protovínculo y la teoría de la enfermedad única, y habría que ver hoy qué de todo eso. Pichon Rivière no estaba de acuerdo con la pulsión de muerte, qué sé yo. Uno puede discutir y repensar el cuerpo teórico, pero siempre a la luz de la clínica, porque de ahí salió el cuerpo teórico freudiano, ¿no? De otro lado. Y cuando Pichon Rivière se le ocurre, porque digo, esto de armar las tramas y el lazo al otro con mayúscula, al otro con minúscula, todos los otros que hayan, es porque no estamos trabajando con alguien en el consultorio para que, digamos, para que a él, como dice una paciente, el muñequito adentro se le arme bien. Ella dice, vengo con el muñequito medio roto, vengo con una pata menos, digamos. Estamos armando algo ahí, una trama, como vos decís, sobre una urdimbre. Lacan dice trama y urdimbre. La urdimbre es la que viene y ahí empezamos, ¿viste?, a armar la trama para que esa persona, ese niño, en el caso del que conté, o un adulto, salido de la burbuja del tubo de ensayo que es la sesión de análisis, viva en el mundo,
en el mundo nadie vive solo, digamos, incluso yo que soy de citar películas como ejemplo, incluso Tom Hanks en la película Náufrago, se arma un otro con la pelota y le habla a Wilson. Y le hace un chiste además, digo, siguiendo a Freud, está hasta el tercero, porque a Wilson, que es una pelota marca Wilson, por eso le dice Wilson, le habla de la peculiaridad de que perdió un turno que tenía tomado con un odontólogo de apellido Spalding, que es otra marca de pelota. Entonces, se da el lujo de hacer un chiste a una pelota que lo escucha como habiendo un otro, digo, eso es mi mapa, digamos. Uno lo que hace es relanzar para que el movimiento siga. Sí, está Norma y hay una pregunta después en el chat. Así vamos. Estás muteada, Norma. Ahora sí. Sí, Tamara, quiero felicitarte por tu creatividad. Conozco algunos de estos casos porque algún relato estuvo presente en algún encuentro que hicimos en el tiempo de pandemia. Pero bueno, quiero felicitarte y agradecerte tu entusiasmo, tu pasión por el psicoanálisis que está presente en cada una de tus participaciones. Básicamente eso. Te quería preguntar sobre tu trabajo con los padres en el tiempo de pandemia, pero ya eso de alguna manera creo que ya estuvo presente en lo que estuviste relatando. Así que prefiero, sí. No, gracias Norma, y uno algo, antes lo que no dije de Pillon Rivière. Recuerden que Pillon Rivière puso a los pacientes que hoy serían el Borda, ¿no? Que estarían, pero era el Hospicio de las Mercedes, a jugar al fútbol, y lo trataron de loco en un punto, porque decían, estos tipos están muy mal, ¿cómo van a jugar al fútbol? Que tienen que tener en cuenta quién le pasa la pelota a quién para hacer un gol en dónde, ¿no? Y uno dice, bueno, pongámonos no es pongámoslos en la cancha, pongámonos en la cancha a jugar. Y con los padres fue un trabajo muy arduo. Siempre es un trabajo importante el que se hace en la clínica con niños y con adolescentes, con los padres, pero la verdad que lo que hay que entender es que todo este año y medio, ya en algún momento va a ser más, hubo un trabajo enorme de todos los lugares, de los padres, sosteniendo los trabajos, la familia funcionando, la escuela que se volvió, bueno, hubo un montón de videitos graciosos respecto de lo trágico que resultaba para los padres a veces sostener esa escena escolar. La verdad que, digamos, de lo que se trata es de sostener una escena siempre, y no, digamos, eso es lo único que permite organizar algo en torno a aliviar angustias. Lacan dice en el seminario 10 que la estructura de la angustia es la misma que la estructura del fantasma. Y en un punto es cómo el sujeto se ve parado y se las arregla frente a la falta, ¿sí? En cualquiera de sus versiones, ¿no? La castración sería la falta que el psicoanálisis nombra como central, pero está, bueno, la situación se puede sostener si uno arma algún marco para ese fantasma en donde una escena se pueda armar, digamos, donde faltaba la abuela, como dice Susana, la nena se las arregló para inventarla en algún lado, pero no solo que la nena tiene recursos, sino que encontró, y por eso por ahí no necesita la nena un analista, en los padres. Vieron que Freud dice los padres están vivos, quiere decir que están presentes, porque la transferencia es con los padres, la de los niños. Es cuando fracasa en algún punto esa posición de los padres respecto del saber, que esa transferencia del niño necesita dirigirse a otro lado, pero los padres de la nena que comenta Susana, les pareció, ay, mirá qué graciosa cómo hace que la abuela está en el celular y se la lleva a dormir. Esos padres sostuvieron esa escena de ficción donde la abuela está dentro del celular. Y entonces así
ella la recuperó, la pudo tener con ella. Pero bueno, es muy intenso el trabajo en las angustias de los padres, ¿no? Como decía Tonucci, se cansó de decir el año pasado, Francesco Tonucci, no se preocupen de lo que no aprenden los niños a nivel académico, porque hay un aprendizaje que están realizando a nivel emocional y que ese es el importante de transitar. No es una pérdida eso que aparentemente no están pudiendo aprender. Creo que quizás la pregunta que tenés en el chat tiene que ver con esto que estás diciendo, porque Mabel Maldonado pregunta, ¿podría pensarse que las condiciones sociomateriales de vida también operan como una suerte de gran mapa que nos conduce a reconfigurar y armar estrategias de abordaje? Sí, sí. Cuando uno, el niño que conté, de que yo le pido a la mamá, digamos, de que veíamos con la madre en qué horario para ver si podían, en vez de que estemos por la videollamada, él mirando en la tablet videos y la hermana en la tele, la complicación, quizás tengo que aclararlo, es que ellos viven en una pensión. Entonces, toda la familia vive en una habitación. Entonces, no es y no tienen un auto para irse a hablar al auto, ¿sí? Digo porque he hecho entrevistas a padres en los autos que dicen acá podemos hablar tranquilos porque no nos escuchan, y estas cuestiones que pasan con los adultos también. Entonces, recuerdo que Fernando Ulloa, que estaba muy ligado a Pillon Rivière y daba clases en la escuela de psicología social de Pillon Rivière, en una época, bueno, las clases que daba a veces después se editaban, ¿no? Se vendían la copia de la desgrabación, y a mí siempre me quedó grabado que él decía que los pueblos originarios que respetan tanto a sus mayores, que son los que dan la voz de orientación, ¿no? De qué hacer, él decía, en esos pueblos siempre saben, los sabios del pueblo, que con lo que se trabaja es con lo que hay. Con la tierra que uno no tiene no la puede arar. Lo va a hacer si uno tiene tierra. Bueno, si lo que hay es otra cosa, se hará con otra cosa. Entonces, la cuestión, la clave es que se trabaja con lo que hay. Con lo que no hay, lamentarse no tiene sentido, porque no nos permite ver lo que sí. Lo que sí es, bueno, hay un celular, nos conectamos. Con Federico, el niño que comentaba antes, durante todo el 2020 las sesiones fueron por videollamada, y la frase de la madre es, yo no sé usar Zoom, por eso eran por videollamada. Entonces, en un momento logré que pudiera entenderse que lo que necesitaban era tener bajada la aplicación de Zoom en la tablet, mejor, porque tiene la pantalla más grande, ¿no? Digamos, por eso se puede tener también en un celular si no hay otra opción, pero que no hacía falta que ella sepa usarla, lo que hacía falta nada más era que la tablet tenga la aplicación y que con el enlace ya se abría solo. Tardamos un año en que la mamá soporte que él use la tablet Solo. por fuera de su saber. Pero este chico, cuando escuchaba el relato de Harry Potter, después a veces me mandaba audios, me gustó, léelo de nuevo, Tamara. Cuando terminábamos un libro yo empezaba otro solamente si él me decía que tenía ganas. Entonces me mandaba un audio. Tengo ganas, Tamara, lee Harry Potter. Digamos, no los voy a mostrar al aire porque no corresponde, pero eran más o menos así. Y en un momento la mamá me mandaba un WhatsApp y me decía, tenés 2 fans, yo soy tu fan número 1, porque ella también escuchaba la lectura. Y entonces el chico en un momento empezó a escucharlo debajo de la mesa ratona del living. ¿Por qué? Imagínense cuántos entraban debajo de la mesa ratona con la tablet. Solo él. Bueno, pero esto es, en psicoanálisis no estamos apurados.
no nos corre el tiempo cronológico, estamos más o menos como los tiempos que propone Lewis Carroll en Alicia, ¿sí? Me parece que esos son los tiempos nuestros, así que no hay apuro y todo lo que se hace siempre llega a buen puerto. Bueno, acá hay otra felicitación y algunas notas más. Estamos un poco sobre la hora, Tami. Sí. Primero quiero, bueno, ya todos están nacidos, pero en nombre de la Dirección Científica, agradecerte que nos hayas invitado a compartir tu travesía, o las distintas experiencias que tu travesía de alguna manera, nos llevó a estos distintos puntos o puertos de anclaje. Y me pareció muy interesante esta cuestión de la desmaterialización del consultorio, para pensarlo desde la escena, ¿no? La escena como una construcción de lo posible, porque en el fondo siempre es la construcción de lo posible. Es la potencia de lo posible, nunca es de lo que no hay, siempre es de lo posible que hay, ¿no? Y me parece que en ese sentido es una travesía, ¿no? Y ahí yo me jugaría un poquito más, vos decías, no estar a la deriva. Y digo, me parece que uno está a la deriva del juego, ¿no? Jugando con esa deriva, le cambiaría el lugar, ¿no? A la deriva, porque no es una deriva de quedar a merced, sino de jugar con esa posibilidad que nos otorga esa escena, ese encuentro, esa trama, que se va construyendo, como vos decís, en los infinidad de dimensiones y tiempos que justamente la posibilitan, ¿no? Me parece que eso, totalmente. la verdad que muy, muy lindo poder escucharte y compartir estas distintas herramientas, experiencias, escenas, poemas, ¿no? que nos brindaste. Así que bueno, les agradecemos a todos el haber compartido este espacio, y bueno, como les decíamos al principio, esto va a estar después subido en nuestro canal de YouTube, así que lo pueden volver a escuchar las veces que quieran, como los adultos y los niños, y compartirlo con aquellos que les parezca que sea del agrado. Así que bueno, nos vemos en los próximos encuentros, y muchas gracias. Gracias. Muchas Chau, gracias. Hermoso verlos, Susana, Norma. Un beso. Un beso, nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, gracias. Beso grande.